Creo que todos los que hemos leído alguna vez Los Tres Mosqueteros o los que hemos visto cualquiera de sus versiones cinematográficas, sus películas, hemos llegado a una conclusión similar, que el rey de Francia pintaba muy poco en la historia y quien de verdad llevaba la batuta, quien de verdad llevaba los pantalones, como se suele decir en España, era la reina, Ana. Pero al mismo tiempo, a Ana también se la representa como una mujer débil o frágil de carácter, presa de sus propios sentimientos por el duque de Buckingham. Y esta visión de la reina Ana que nos presentó Dumas inevitablemente está afectada por las leyendas que circulaban sobre los romances de la reina Ana, también por la intención de humillarla que existía en la corte dada su nacionalidad, bueno, su país de origen, que el término nacionalidad igual es un poquito anacrónico. Pero si nos paramos a pensarlo, la novela de Dumas también muestra, aunque de forma sutil, una realidad que iba a ser innegable para todos, incluso para los mayores enemigos de la reina Ana, y es que esa mujer, su existencia, su presencia y su labor resultaron fundamentales para entender la historia moderna de Francia. Porque, os digo una cosa, Luis XIV, el rey Sol, probablemente no habría sido el mismo tipo de rey de no ser por su madre, la infanta española Ana de Austria, la reina que retrató Dumas en Los Tres Mosqueteros. Sé que este programa os lo hice hace tiempo, pero claro, este fue uno de mis primeros podcasts cuando yo hacía el programa en directo y en aquel momento no tenía ninguna práctica. Por lo que he pensado, oye, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo de verdad. Creo que he borrado ese programa de casi todas las plataformas o de todas las que me lo han permitido. Y voy a contaros su historia, como os la merecéis vosotros y como se la merece ella. Porque debo decir que la reina Ana Mauricia de Francia, infanta española por nacimiento, es una de mis favoritas de toda la vida. Así que vamos a comenzar. La vida de la reina Ana se articula en torno a una serie de fechas, la de su nacimiento, la de su matrimonio con el rey de Francia, el momento en que se queda viuda y su vida cambia para siempre, el momento en el que logra una paz que parecería muy duradera entre su país de origen y su país de adopción, y por último, la fecha de su muerte. Si os parece, vamos a comenzar por orden. Antes que nada, Ana Mauricia nació en el año 1601, lo cual hace que se lleve conmigo exactamente 400 años de vida. Nació en la España de su tiempo, y aunque es cierto que no siempre se especifica en qué ciudad nació, ella en sus memorias siempre evocaría la alegría y la felicidad que tuvo durante su infancia, permaneciendo vinculada siempre a la corte de Madrid. Para sorpresa de muchos, siempre se señala que ella creció en un entorno bastante armonioso, donde los padres se amaban y querían a sus hijos. Su madre, la reina Margarita de Austria, marcó su vida, aunque la muerte de ésta, una muerte prematura, dejaría un vacío horrible en el corazón de la pequeña Ana. La explicación de esto es que su madre falleció en el año 1611, cuando Ana contaba con apenas 10 años de edad. Murió al dar a luz al último de los hermanitos que tendría Ana en su vida, pero ahora hablaremos de sus hermanos, porque antes tenemos que fijarnos en su padre, el rey Felipe III de la Casa Habsburgo. Tras la muerte de su esposa, este hombre jamás intentó suplir la falta de la reina. Dicen que se mostraba como un padre tierno y atento, que amaba y educaba y protegía a sus 6 hijos, porque Ana tuvo 5 hermanos. Ella era la primogénita, ella fue la primera de todos en nacer y de hecho se conservan retratos donde Ana aparece como un bebé rodeada de todo tipo de elementos que a día de hoy podríamos considerar como de protección. Así, tiene por ejemplo algo que parece una granada, una especie de calabaza o de cebolla, y otros amuletos que parecen tener forma de puño, por ejemplo. En la época, la muerte de los niños era algo común, como ya sabemos muchos de nosotros, por lo que la primera hija tenía que estar protegida y después de ella el resto de sus hermanos. Aunque no todos tendrían tanta suerte como Ana, puesto que su segunda hermana, María de Austria, que nacería 2 años después de ella, fallecería en ese mismo momento, fallecería al poco de nacer. Luego vendría Felipe, que estaba llamado a convertirse en Felipe IV de España, también conocido como el Rey Planeta.
Este muchacho, este pequeño niño, se llevaba 4 años con su hermana mayor. Y luego vendrían los siguientes: María Ana de Austria, futura emperatriz del Sacro Imperio. Luego vendría Carlos de Austria, que también moriría relativamente joven, aunque este sí que alcanzaría a la adolescencia. Fernando de Austria, conocido como el Cardenal Infante. Y luego los dos pequeños, que no alcanzarían la edad adulta: Margarita de Austria y Alonso de Austria. Este último fue el que se llevó consigo la vida de su madre, la reina Margarita. Todos estos niños se criaron en Madrid bajo el cuidado de ayos y de niñeras. En el caso de Ana, su aya favorita se llamaba Estefanilla, y Ana la recordaría con un intenso cariño, puesto que, después de su madre, esta mujer fue la que se ocupaba de dar cariño, de cuidar y de pasar el rato jugando con todos los pequeños de la familia. Un tiempo de paz, un tiempo de alegría, que sin embargo tendría que ir diluyéndose, porque en una familia real, especialmente una familia real como era la española en aquel momento, tenía muchas obligaciones, y una de ellas era la educación de los herederos de la Casa de Austria. Quizá podamos pensar, podamos creer que las mujeres de la época no recibían una educación excepcional o una educación comparable con la de sus hermanos varones. Y es cierto que había diferencias, no siempre se los trataba igual. A fin de cuentas, cada uno iba a ejercer un rol distinto, pero también sería una falacia pensar que se desatendía su cuidado y que se limitaba toda su educación a la costura, al bordado, al cuidado de los hijos o al protocolo. Nada de eso, y Ana y sus hermanas son prueba de esto. Las princesas de Austria se educaban en una variedad enorme de materias. Tenían que entender el mundo que las rodeaba y por qué eran las princesas de la casa de Habsburgo. Por eso se las hablaba desde muy pequeñas sobre quién era su familia, quién era su padre, el rey Felipe III, quién era su abuelo, el rey Felipe II, quién era el bisabuelo, Carlos V, y quiénes eran todos los ancestros que rodeaban a estas niñas, tanto por una rama, la rama que descendía de los Trastámara, como pudisteis ver en los capítulos que les dediqué, como la rama que descendía de María de Borgoña y de Maximiliano de Austria. Pero eso es más un apartado familiar y un apartado simbólico de lo que es la corona, porque luego estaba el aspecto de las artes, luego estaba el aspecto de la institución moral y del Estado, y luego estaban también, alguna que otra deficiencia que no se le daba tanto a las niñas, precisamente porque se esperaba que fuesen los muchachos los que se ocuparan de ese aspecto. Hay que decirlo, Ana aprendió idiomas, pero también aprendió teatro, música, baile. Aprendieron teología, probablemente algo de latín, de griego, son materias que a día de hoy se estudian en la universidad, y algo que sí que es más personalizado. Parece ser que Felipe III, preocupado especialmente por el destino de Ana, le regalaría un decálogo lleno de consejos y de máximas que debía saber toda dama que fuese a ser reina, algo que la ayudase, que ayudase a su hija a sobrevivir a los laberintos de intrigas y a sobrevivir a los nidos de víboras que podían ser las cortes europeas a menudo. El rey Felipe lo sabía, no podía poner a sus hijas a aprender estrategia militar así como así, pero sí podía ayudarlas a saber manejarse en una corte, que no es que fuese más peligroso que un campo de batalla. En una corte no te van a matar con la misma facilidad, pero también pueden acabar contigo, pueden acabar con la tregua entre dos países y, lo que es más personal, pueden hacértelo pasar realmente mal. Seguramente el rey Felipe habría querido evitar todo el sufrimiento y todos los peligros para sus hijas, pero no podía hacerlo, y debía intuir lo rápido que avanzaban estos sucesos cuando en 1612 se presentó en la corte de Madrid un embajador de parte de la familia real francesa, el duque de Mayenne, quien acudía en nombre de la reina madre de Francia, María de Medici, con el propósito de concertar un matrimonio entre el futuro heredero a la corona, Luis, y una de las princesas españolas, específicamente Ana, que era la primogénita del monarca. La historia entre la Francia de los siglos XVI y XVII y la España de la misma época es complicada. Tal vez podamos imaginar, muchos de nosotros podemos tener esa idea, de que siempre estaban en guerra, o que siempre había tensiones. Y efectivamente había tensiones, pero no siempre estuvieron a cañonazos. De hecho, durante el reinado de Felipe III, como ya os expliqué cuando conté la historia del duque de Lerma, es un momento conocido como la Pax Hispánica, un momento de relativa paz internacional. Este rey no quería meterse en demasiados fregados y se aseguró de ir estableciendo
ciertas alianzas o ciertos tratados de paz con sus vecinos. Y Francia era este caso. Además, Francia en aquel momento tampoco estaba en su mejor momento para enfrentarse a nivel bélico contra los españoles. ¿El motivo? El motivo es muy simple. Habían pasado 8 guerras de religión entre 1562 y 1598, conflictos civiles enfrentando a católicos y hugonotes, un grupo de calvinistas, en la Francia de la época, dentro del territorio francés. Y por supuesto, esto había dividido a la nobleza, a la burguesía, a las clases populares, al clero. Esto dividía a todo el mundo entre intereses económicos, políticos, todos estos intereses que puede tener cualquier persona, por no hablar de que fueron guerras realmente sangrientas. Mucha gente murió, mucha gente se marchó y muchos hugonotes franceses se asentaron después en territorio alemán, como pudimos ver también cuando os hablé brevemente sobre los hermanos Grimm y su infancia en una de esas ciudades alemanas que acogieron a gran cantidad de hugonotes. Pero para este momento de la historia, para 1612, el conflicto más grande se había solucionado y lo había hecho con el ascenso al poder de una nueva familia o de una nueva rama familiar. Al final, el líder protestante Enrique de Navarra se había convertido al catolicismo para ser coronado, para poder ser aceptado como nuevo rey Enrique IV de Francia. Quizá alguno de vosotros haya escuchado esa famosa frase de París bien vale una misa, que yo pensaba que había sido cierta, pero resulta que no. O eso me estuvo explicando un gran historiador de este país. Lo que sí hizo Enrique una vez se estableció en el trono como el gran rey Enrique IV, uno de los más recordados, fue establecer el Edicto de Nantes, un tratado histórico que establecía cierta libertad de conciencia y que garantizaba que el culto calvinista pudiera practicarse de forma más o menos libre en lugares específicos. También otorgaría a los protestantes derechos civiles y plazas de seguridad militar protegidas por el Estado. Esto puso fin a la mayor parte de las guerras y restauraría la autoridad de la corona, que había quedado muy en entredicho en tiempos anteriores. Todo esto habría sentado unas bases que luego, más tarde, años después, el hijo de Ana se ocuparía de desmantelar. Pero eso es otra historia, corresponde a Luis XIV y sobre él ya os hice un programa también. Por ahora lo que necesitáis saber es que el rey Enrique IV había fallecido y su esposa, María de Medici, era la encargada de ocuparse de todos los asuntos de la corona hasta que su hijo, el hijo de ambos, Luis, se convirtiera en rey, en el futuro rey Luis XIII. Y por eso esta mujer había enviado a su embajador, el duque de Mayenne, para que pidiese al rey español la mano de su hija en matrimonio. Y parece ser que el rey Felipe entendía perfectamente por todo lo que acababa de atravesar la corona francesa, así como comprender que estaban en bancarrota y que el matrimonio con una española les servía para, de alguna manera, afianzar las relaciones diplomáticas, las relaciones políticas y también para, tener que apropiarse de parte de la dote de Ana. Aunque, el tema de las dotes de las princesas no es tan determinante como podríamos llegar a pensar, puesto que muchas veces ni siquiera se llegaban a pagar. Aún así, el rey Felipe encontró una forma de proteger a su hija o de intentar protegerla dentro de lo que cabía. Y esta fue la idea de enviar a su propio embajador, al duque de Pastrana, a París, para devolverle a la reina María otra propuesta de matrimonio. Ana se casaría con su hijo, con el heredero de Francia, y sería reina, siempre y cuando ella aceptase que su otra hija, Isabel de Borbón, la princesa, se casara con su propio hijo, el futuro rey español, el futuro Felipe IV de la dinastía de Habsburgo. Este intercambio entre princesas de la realeza europea, una española por una francesa y una francesa por una española, se repetiría varias veces a lo largo de la historia, pero este intercambio, cambiar a Ana por la princesa Borbón y a la princesa Borbón por Ana, sería el primero y uno de los más famosos intercambios de princesas de la historia. Este intercambio se hizo en el río Bidasoa, en una isla conocida como la Isla de los Faisanes, que, estaba literalmente en la mitad de los dos países, literalmente entre España y Francia, entre los dos territorios. Se organizó un gran protocolo para entregar a las princesas y este protocolo está representado en un cuadro que puede encontrarse en las galerías de colecciones reales. Es un cuadro muy bonito que representa al río y a las dos comitivas, una en cada orilla, intercambiando a las princesas a través de varios barcos.
La comitiva de Ana, además, estuvo compuesta por lo más grande de la sociedad. Fue su padre, fueron parte de sus hermanos a despedirla y también un personaje del que ya hemos hablado en este programa, el duque de Lerma, el valido de su padre Felipe III, que lo dije mal el otro día, dije válido y es válido, acompañado por su hijo, el duque de Uceda, el que muy poquito tiempo después, apenas unos años más tarde, apartaría del poder a su padre para siempre. Pero en definitiva, esta fue la última estampa que Ana se llevó de su patria, la última estampa que se llevaría de su familia al completo, porque tardaría muchísimos años en volver a ver a su hermano, el futuro rey Felipe IV. Nunca volvería a ver a su padre, el rey Felipe III, y hasta donde sé, tampoco volvería a ver a ninguno de sus hermanos. Una despedida triste, pero que solía repetirse cuando se trataba de princesas que tenían que marcharse de sus países. Algunas volvían si enviudaban, pero lo normal no era esto. Era algo más propio de las princesas austriacas. Sin embargo, también todo dependía, de cómo fuese su patria de adopción, de lo rígidos que fueran y de cómo fuesen poco a poco absorbiendo la personalidad y el sentimiento de la princesa en cuestión. Por eso se rumorea, que su padre Felipe III intentó animar a Ana y suplicarle que jamás olvidase quiénes eran su familia, pero sobre todo que jamás olvidase cuál era su verdadera patria, a dónde pertenecía Ana, dónde había nacido, dónde se había criado, cuál era su idioma, cuál era su costumbre, que no los olvidara, que los recordase. Y esto es realmente importante, porque vosotros decís, ¿quién podría olvidar a su familia? Pues si nos pasa con 25 años, nos pasa con 18, nos pasa con 30, no vamos a olvidar quiénes somos. Pero cuando eres una niña de 13 años que se marcha con su propio séquito, por cierto, su aya Estefanilla la acompañó en este viaje a Francia, digamos que es más fácil que te dejes seducir o que te dejes impresionar por las presiones que haya dentro de la propia corte que te acoge para que te adaptes a ellos y renuncies a lo que eres. A pesar de que estaban en paz, Francia y España eran países con una historia complicada y eran países que no se querían demasiado en las distancias cortas. El futuro de Ana estaba ya preparado para estallar, pero iba a ser bastante complicado adaptarse a la corte francesa. Si os parece, llegados a este punto, hacemos una breve pausa y continuamos. Ana ya era reina de Francia por derecho propio antes de pisar suelo francés, puesto que se había celebrado un matrimonio por poderes en Burgos, en el país, en la patria de la joven princesa. Sin embargo, al llegar a su destino a Francia, se celebró otra boda, esta oficial y mucho más lujosa, en la Catedral de Burdeos, en el año 1615, el 25 de noviembre. ¿Tenéis algún familiar que cumpla los años en esas fechas? Yo varios, es una curiosidad. En esta ceremonia se dice que Ana vistió un traje, un vestido de terciopelo violeta bordado en oro con flores de lis y adornado con piel de armiño, siguiendo una tradición de la Casa de Francia. Por tanto, como podéis ver aquí, la princesa tenía que adaptarse a las costumbres y a los usos de su nueva patria, algo similar a lo que tendría que hacer María Antonieta en siglos posteriores. Pero por ahora me gustaría hacer un parón en esa imagen de la princesa el día de su boda y, dar unos pasitos atrás. ¿Qué ocurrió cuando Ana llegó al lugar? ¿Cómo fue su acogida en la Casa Real francesa? Pues bien, al cruzar la frontera y adentrarse en el territorio francés, Ana fue recibida por un grupo de la nobleza y de los funcionarios, principalmente aquellos que tendrían más peso en su vida durante los años siguientes. Por supuesto, la reina madre y su futura suegra, María de Médicis, la que en ese momento actuaba como reina regente de Francia. Y es curioso porque María de Médici venía de la familia de los Médici, procedentes de Italia, procedentes de Florencia, una familia que tradicionalmente mantenía ciertos lazos de relación con la casa española. De hecho, ella había sido la principal artífice de ese matrimonio. Pero, por una parte, María de Médicis era demasiado ambiciosa como para aceptar a Ana así como así. Tampoco le gustaba que llegase una nueva reina. Las españolas tenían fama de tener cierto carácter y ella quería seguir manteniendo las riendas del poder.
Y por otra parte, su hijo, Luis, poco a poco, iría desconfiando de su madre hasta que al fin la expulsara de la corte años más tarde. Sin embargo, en este momento ella era el eje principal en torno al cual se aglutinaba la corte de Francia. Y junto con ella también estaba un oscuro personaje de la historia de Francia, un personaje que también aparecería, en la novela de Dumas, Armand Duplessis de Richelieu, futuro cardenal Richelieu, pero en aquel momento era el obispo de Luchon y servía como limosnero elegido por María de Médicis para la pequeña y joven Ana. Ana recordaría años más tarde que la primera vez que vio al cardenal Richelieu, su mirada aguda le produjo un escalofrío en todo el cuerpo. Ana nunca se fió de Richelieu y siempre sintió el peso de la desconfianza de éste hacia esa extranjera española que tenía delante. No había sido demasiado partidario de este matrimonio y se demostraría con el paso de los años. Luego también estaba con ellos Charles d'Albert de Luynes, un halconero del rey, del futuro esposo de Ana, y cuentan que también uno de sus sirvientes más leales, quien además fue el favorito del rey durante muchos años y el encargado de entregar a Ana una primera carta de Luis. Quizás podemos imaginar a una joven adolescente deseando recibir alguna carta de amor o algunas palabras tranquilizadoras a su tensa llegada a Francia. Pero nada más lejos de la realidad, todo apunta a que esa primera carta que Luis envió a Ana estuvo dirigida a marcar territorio, a dejarle claro lo que se esperaba de ella, que produjese un heredero, dejarle claro que él, Luis, futuro rey de Francia, ya rey de Francia, aunque tenía una madre regente, no estaba demasiado interesado en mantener una relación cercana con ella y, de paso, presentarle a Charles d'Albert, quien era en realidad su mejor amigo y uno de sus favoritos. Como podemos ver, no se llevaban demasiado bien, o Luis no tuvo intención de empezar con buen pie esa relación. Quizá la reina María habría tenido otra perspectiva sobre lo que debía de hacer su hijo, pero digamos que la relación entre madre e hijo era un poco a veces dependiente y a veces tirante. A fin de cuentas estaban peleándose sobre quién iba a tener más poder en los años próximos sobre Francia. Y luego, por supuesto, pues estarían ahí los nobles como los duques de Guisa, de Soubry, de Rambouillet, que ayudaban a conformar pues una comitiva enorme y que, como no podía ser de otra forma, reunía a lo más florido y a lo más poderoso de toda Francia, todos en torno a la nueva reina, pero especialmente en torno a la reina madre. Ahora, quizá os estéis preguntando, ¿dónde está Luis? ¿Por qué le envía una carta a su prometida en vez de ir él mismo a recibirla? Pues a ver, hay muchas historias sobre que los esposos no solían verse a solas hasta el momento de la boda oficial, que en este caso sería la boda de Burdeos. Pero también hay muchos relatos sobre que a veces los esposos, movidos por la curiosidad, acudían al lugar donde llegaba su novia para verla de incógnito. Y eso es lo que se dice que ocurrió en este caso, aunque de una forma un poco extraña. Parece ser que el primer vistazo que Luis le echó a Ana para comprobar cómo era a nivel estético, si le gustaba menos y quizás comprobar su personalidad, se produjo en mitad del camino, en dirección a Burdeos. Mientras que Ana viajaba en una carroza por un camino embarrado, dicen que se cruzó con ellos otro carruaje y que de repente un joven se asomó por la portezuela gritando una frase que puso a todos los nobles y a todos los miembros de la guardia en alerta. La frase de «¡Estoy de incógnito! ¡Estoy de incógnito!». Una visión fugaz, extraña, un momento raro donde parece ser que no se le ocultaría a Ana que su futuro esposo estaba al acecho, pero también una situación un poco extraña, donde se habría medio intentado que todo el mundo se diese cuenta de que el rey de Francia estaba presente y que debían mostrarle el debido respeto. No se sabe. Esta historia a mí me dejó un poquito parada cuando la escuché por primera vez. Pero luego tendríamos el encuentro formal. Se encontraron, por fin, en la Catedral de Burdeos, donde hemos comenzado esta segunda parte del podcast. Allí se celebraron los esponsales tal y como se esperaba, tal y como mandaba la religión y como mandaba la doctrina. Sin embargo, luego fueron conducidos al Palacio Arzobispal, donde allí se celebró una fiesta y donde luego María de Medici, la reina madre, tomó de la mano a los dos esposos para guiarlos hasta el lecho conyugal.
de manera que cumpliesen con sus obligaciones ante testigos, siguiendo el protocolo francés de la época. Un protocolo que digamos que a Ana le costó un poquito, no se sintió del todo bien, vamos a decir. Y bueno, por supuesto, mientras que Ana estaba viviendo todo esto, en España, la hermana de Luis, Isabel de Borbón, estaba viviendo una historia más o menos parecida con el hermano de Ana, el futuro rey de España. Y ahora vosotros me podríais preguntar, bueno, Marta, ¿qué fue después de esta primera noche de los dos esposos? Poco a poco Luis se relajó, fueron llevándose cada vez mejor. ¿Qué ocurrió? Lo que ocurrió es que Luis se mostró frío, distante y parecía de alguna manera sexualmente reprimido. Hay muchas historias que hablan sobre que Luis no se sentía del todo cómodo en compañía de las mujeres y que prefería, por ejemplo, a su queridísimo halconero real, entre otros. Y si a esto le sumas el hecho de que después de esa primera noche donde digamos que Luis tenía que cumplir, no volvió a pasar por los aposentos de Ana hasta muchísimo tiempo después, hablo de meses o se habla también de años, pues a ver, podríamos decir que la inauguración de Ana como nueva reina de Francia o como nueva esposa del heredero no fue la más propicia de todos, mucho menos cuando tanto Luis como su madre María de Medici como el mismo limosnero, futuro cardenal Richelieu, comenzaron a olvidarse de ella, a dejarla de lado para centrarse en sus propias disputas. Tened en cuenta, quizá lo recordéis, el programa que dediqué para el cardenal Richelieu, que bueno, en estos primeros años de Ana en Francia, digamos que Luis se pelea con su madre, se pelea con Richelieu, expulsan a la madre, Richelieu se marcha con ella, o al revés. Luego regresan, luego se vuelven a ir, luego Richelieu y María de Medici se enemistan, se hacen enemigos y Richelieu se pone de parte de Luis y ya se quedaría como par de Francia y prohombre del rey hasta su muerte prácticamente. Toda una situación a la que Ana asistió siendo un espectador externo, un personaje secundario que lo veía desde un puesto extraño. Es una extraña en la corte francesa. No consigue adaptarse del todo a las costumbres, mantiene a sus damas de toda la vida, se viste como se vestía en Madrid, sigue las costumbres de alimentación, las costumbres de rezo, las costumbres de lectura que llevaba en su corte natal, porque es lo que le habían enseñado desde siempre y es lo que seguramente la hacía sentir segura en ese entorno. Pero es que, bueno, ya muy pronto, nadie sabe por qué sádico motivo, Luis, su esposo, intenta apartarla de toda esa influencia. Dicen que intentó en más de una ocasión expulsar a todas sus damas y devolverlas a Madrid. Dicen que se le ocurrió insultar la vestimenta de Ana, que despreciaba su idioma y su origen español, a pesar de que Luis también tenía sus ancestros mediterráneos. Su madre era una Medici. E incluso se llegó a acusar a Ana de ser una especie de espía de su padre. No está muy claro. Aquí yo veo lagunas, sinceramente. Pero fijaos qué ocurre. ¿Qué tiene que hacer Ana en este caso, sintiéndose una mujer malquerida? Pues lo que era la época, intentar adaptarse poco a poco a lo francés. ¿Pero qué pasa? Otra vez vuelve a ser humillada. Dicen que Luis en una ocasión escupió en el escote de una de sus damas porque consideraba que eran muy inmorales. Y aquí podríais preguntaros vosotros si es que acaso el estereotipo que dice que las mujeres españolas eran más conservadoras o más recatadas en la vestimenta que las francesas es falso. Y no es falso, no es ninguna leyenda. Lo que ocurre es que Luis en particular era excesivamente antipático con todo lo que relacionase a su esposa, a sus amistades y con todas las costumbres de la época que pudieran ser un poco más abiertas para con las damas. Era un personaje muy antipático, porque no os penséis que el halconero, su querido Charles d'Albert, estaba a salvo de todo esto, puesto que con el paso de los años no sería capaz de dar la talla en el campo de batalla luchando en favor de Luis, por lo que Luis terminaría simplemente expulsándolo de su lado, con la misma frialdad con la que estuvo tratando a Ana los primeros años de su matrimonio. Algo muy duro, algo muy desagradable. Más desagradable para Ana
si le sumamos el hecho de que pasan los años y que no tiene ningún heredero, porque su esposo apenas la visita, a pesar de que ella tampoco quiera ver a Luis demasiado, pero oye, tenían ese deber y no lo podía cumplir. Entonces la princesa está en un limbo donde además 3 años después de llegar ella a la corte, ella se casa con Luis en 1615, pues en 1618 estalla la guerra de los 30 años, una guerra que aunque en un principio, en un inicio, no afecte del todo a Francia, sí que va a afectar de lleno al país de sus padres y de sus hermanos. Sí que afecta a España y afecta al centro de Europa, donde también gobierna la otra rama de su familia, los Austrias de Viena, sus primos, vamos a decir. Y aunque Ana no había sido educada para la política, pues todos podemos entender lo que es ver a la familia sufriendo, aunque no los conozcas a todos totalmente, o aunque lleves muchos años echando de menos a los demás. Quizá eso amplifique el sufrimiento. Pero bueno, independientemente de todo, estos 18 años, 20-18 años, más o menos, que Ana pasa siendo la sombra de su marido, que ella pasa siendo la reina consorte de Francia, son los años donde se desatan las intrigas o la mayor parte de historias que circulan sobre su vida, sobre sus amoríos y sobre sus enemigos. Quizás sea interesante mencionar a Concio Concini, el mariscal d'Ancre, que fue el favorito de la reina madre María de Médicis y que fue abatido en 1617 por los hombres del joven Luis XIII, precisamente porque este hombre había protagonizado una serie de intrigas en contra de su persona y por extensión en contra de Ana. Luis reaccionó como solía reaccionar un rey de esa época, tampoco era ni más cruel ni menos cruel. Fue un hombre que simplemente ordenó que detuviesen a Concini cuando éste se acercaba a las inmediaciones del Louvre. Pero cuando Concini se negó a seguir las órdenes que había dictado el rey, pues fue abatido inmediatamente por 3 disparos y rematado a puñaladas por los hombres que el rey había mandado a prenderle. Pero cuentan que lo que más afectó de todo este episodio a Ana a nivel personal y lo que más la advirtió sobre lo que podría pasar si se excedía al, digamos, molestar a su marido, fue la venganza popular. Después del entierro de Concini, se dice que una multitud enloquecida profanó su tumba, desenterró su cadáver, lo apaleó y lo descuartizó. De una forma bastante macabra que recorrió todo París en una suerte de procesión, mientras que su esposa, Leonora Galigai, fue posteriormente ejecutada acusada de brujería. Este episodio quizás os interese conocerlo más a fondo y aparte, pero por ahora es que yo me imagino a Ana acordándose de todos los consejos de su padre y de todas las advertencias que le había dado. Si Luis no la apreciaba antes, después del asesinato de Concini y que él definitivamente tomase el poder apartando a su madre, la reina María, del trono, sus sospechas hacia Ana continuaron creciendo. Llegó el punto en el que detuvieron a la reina y la interrogaron, acusándola, o estando al borde de acusarla, de ser la amante del hermano del rey, Gastón, y de haber intentado conspirar con él para acabar con la vida de Luis XIII. Algo que no está probado, aunque sabiendo cómo se llevaban los esposos, es posible que Ana tampoco se hubiese negado, dado el caso. A fin de cuentas, su situación personal no habría cambiado demasiado. Pero si hay un episodio por el que Ana es profundamente conocida y que plasmó Dumas en su novela, fue la visita del favorito del rey Carlos I de Inglaterra, es decir, el duque de Buckingham, un hombre llamado George Villiers. Este episodio tuvo lugar unos 10 años después de que Ana llegase a Francia por primera vez, por tanto ya no era una muchacha de 13 años, sino una jovencita de 23 años, además muy atractiva, de ojos azules, de pelo tirando a rubio, con algunos rasgos propios de la Casa de Austria, pero parece ser que tampoco tenía esa mandíbula tan llamativa que solían tener los de su familia, o no la tenía tan desarrollada. En resumidas cuentas, diremos que Ana era muy bella, y en resumidas cuentas también diremos que del duque de Buckingham, bueno, no hay nada ni probado ni desprobado, pero podríamos decir que era un hombre gallardo, cuanto menos. Por otra parte, Luis ignoraba totalmente a su mujer, y por otro lado, había un hombre, antiguo favorito o uno de los antiguos aliados de la reina madre, que ahora trabajaban para Luis, Richelieu, que ya había sido nombrado cardenal por la Iglesia Católica y que no veía con muy buenos ojos la relación con el inglés y que desde luego estaba deseando deshacerse de la extranjera que era Ana de Austria.
Aquí me estoy dejando llevar un poquito también por la novela, pero se sabe que no tenían una grandísima relación. ¿Qué ocurre? Pues que parece ser que en aquella época se acusó a una de las damas y una de las mejores amigas de Ana de Austria, la duquesa de Chevreuse, llamada María de Rohan, por haber intentado amancebar a su amiga Ana, la reina, con el duque de Buckingham, argumentando que, bueno, todas las damas de la corte tenían algún que otro desliz siempre y cuando fuesen discretas. Por supuesto, las acusaciones formales nunca se dieron contra Ana, pero siempre pendió sobre ella la sospecha, la duda, el cotilleo, el chisme. Esas historias siempre llaman la atención, pero por lo que se sabe es poco probable que Ana fuese tan ilusa como para arriesgarse no tanto a enamorarse, sino más bien a poner en jaque su propia vida, amancebándose con el duque de Buckingham. No tenía ningún tipo de sentido. Probablemente este episodio, que ha pasado a la historia de la literatura como cierto, no sea más que una invención que se hizo para dejar en mal lugar a Ana en un momento donde Francia e Inglaterra estaban al borde de la guerra. De hecho, el mismísimo Buckingham lideró una flota inglesa en una guerra contra Francia en la isla de Ré. Y por cierto, que no nos equivoquemos, solamente 3 años después de que Ana y el duque de Buckingham coincidiesen por primera y única vez en su vida, el duque fue asesinado en un asedio al puerto de La Rochelle. Dicen que además por un fanático inglés, por lo que, bueno, no se sabe muy bien ni cómo, ni cuándo, ni dónde, pero se corrió el rumor de que un hombre al que Ana solamente vio una vez en su vida y que sobrevivió 3 años después de aquel encuentro, había tenido un apasionado romance con la reina. Y ahora yo os pregunto, no porque sea imposible, pero ¿vosotros pensáis que alguien como Ana Mauricia de Austria podría haberse arriesgado o realmente habría sido capaz de arriesgarse a tal cosa, sabiendo el desprecio que sentía por ella su marido y media corte francesa? Por favor, si Ana se pasó la mayor parte de su matrimonio preocupada ante el riesgo de poder ser repudiada y enviada de vuelta a España, ¿qué cosas tenemos los mortales? Aunque os voy a reconocer una cosa, pues sería descortés por mi parte hacer este repaso sobre el matrimonio de Ana y Luis sin mencionar que también hubo momentos buenos. A menudo la vida no se trata de que uno sea bueno y el otro malo. En el caso de Ana y Luis, parece que simplemente eran 2 personas que fueron obligadas a casarse. Y Luis, además, tenía una personalidad compleja. Los historiadores no terminan de ponerse de acuerdo sobre él. Parece ser que, era un joven que se vio obligado a cumplir con unos deberes y, llevado por el fastidio de tener que pasar su vida con una mujer a la que no amaba, tendía a despreciarla. Pero esta imagen contrasta, si nos paramos a pensarlo, con momentos donde Luis parece ser que cuidó de ella, puesto que hubo un momento en esa primera década de matrimonio donde Ana se puso realmente enferma y estuvo al borde de morir. Cuentan que Luis se pasó 3 días y 3 noches junto a su cama, rezando y asegurando que daría la mitad de su reino solo porque Ana recuperase la salud. En el fondo no le quería ningún mal. Creo, si me pedís opinión, que simplemente eran las circunstancias y que Luis podía tal vez dejarse llevar, pero cuando las cosas se ponían serias, y eso lo demostró en varios momentos a lo largo de su matrimonio, sabía estar con ella y sabía que, independientemente de lo que ocurriese en España, en Francia, en Europa en general, ella no era culpable de la situación. Y debo decir que aquí la influencia del cardenal Richelieu, cuando se unió a Luis como su principal aliado y consejero, tampoco sirvió para paliar las relaciones entre los esposos. Algo que es bastante curioso, porque si me preguntáis qué pudo ayudar a que Luis y Ana se reconciliaran en algún momento, fue precisamente la providencia. La relación entre Luis y Ana se deterioró profundamente a partir de 1635, cuando llevaban ya 20 años de matrimonio. ¿El motivo? Pues que España y Francia se habían declarado la guerra y eso obligaba a Ana a, reprimir
el posible cariño o la posible lástima que sintiera. Mirad qué curioso, en el libro de Dumas, en Los Tres Mosqueteros, hay un momento donde puede verse cómo pues, los tres mosqueteros, Athos, Porthos y Aramis, discuten con D'Artagnan diciendo que la reina es una traidora, mientras que D'Artagnan la defiende comentando que cómo no iba a querer su patria, cómo no iba a querer a su hogar natal si eso es lo más natural del mundo. Pues tal vez esta situación fuese en la que se sentía Ana. Pero bueno, tampoco hay que perder de vista otro detalle, y es que ella ya llevaba tantos años en Francia que en una ocasión se cuenta que reconoció ante el mismísimo cardenal Richelieu, quien no la quería para nada, que después de tantísimo tiempo, que ya se sentía más francesa que española, que ya había absorbido el idioma, la cultura, la vestimenta, las normas, ya lo había absorbido todo de Francia. Por lo que yo os pregunto, ¿Ana es una estratega o simplemente era verdad lo que dijo a uno de sus mayores enemigos? Aparte, que por lo que se dice tampoco lo dijo movida únicamente por la iniciativa propia, sino porque 2 años después de que Francia y España se declarasen la guerra, tuvo lugar un episodio conocido como el asunto de las cartas. Y es que resulta que se descubrió que Ana mantenía correspondencia secreta con sus familiares en España, a través de un convento, el convento de Val-de-Grâce. Fue obligada por Richelieu a firmar una confesión bastante humillante y se la obligó a vivir bajo esa amenaza de repudio, otra vez aparece la amenaza de repudio, o manteniéndose a veces encarcelada en una zona conocida como Le Brer. Pero vamos a ver, encarcelada nunca la obligaron a estar con cadenas. Era la reina y nunca dejó de serlo. Era una reclusión más bien propia de la vigilancia o de estar 24 horas siendo vista, más que de ser recluida. Y probablemente ahora estéis pensando, ¿y dónde está la parte buena aquí, Marta? Que yo quiero ver, ¿cómo que Luis no era tan malo? Nunca la defendió, no la perdonó. Ahora vamos a eso, porque ese mismo año en el que Ana, no voy a decir que la encarcelaron, diré mejor que estuvo un poquito más vigilada o pasó a estar vigilada, ocurrió una tormenta, la providencia haciendo de las suyas. Y quiso Dios que Ana estuviese en el Louvre en aquel momento, es decir, no estaba recluida ni estaba fuera de París, estaba en el lugar que le correspondía como reina. Y que con ella coincidiese en ese momento el rey, que no tuvo otra más que quedarse refugiado con ella. Así terminarían pasando la noche juntos. Durmieron en los aposentos de Ana, y nadie sabe ni cómo ni por qué, pero de ese encuentro fugaz, fortuito, oportuno, Ana se quedó embarazada. Se quedó embarazada y por fin, el 5 de septiembre de 1638, 9 meses más tarde, nació un niño. Un niño sano, varón y precioso. Un niño que dicen que nació con algún que otro diente de leche, lo cual era signo de la futura personalidad fuerte del neonato. Por fin, después de tantos años, y por fin, a una edad relativamente avanzada para la época, Ana dio a luz a Luis, el futuro rey Sol Luis XIV, y 2 años más tarde, ya en el año 1640, nacería el segundo y último hijo de la pareja, Felipe, el futuro señor de Orleans. En un periodo muy corto de tiempo, Ana había conseguido dar a luz a 2 hijos varones, los 2 sanos, los 2 fuertes, los 2 sobrevivieron a la infancia y no había ni una niña. Eran 2 posibles herederos. Luis estaba contento. De repente, esos momentos puntuales de cariño hacia Ana, que contrastaban con la frialdad y la tensión general, se convirtieron en puro respeto. El cardenal Richelieu tuvo que asumir que la reina Ana había ganado y que su puesto en la corte estaba más que reconocido. Nadie podía decirle nada. Pocas reinas pasaron por una época tan mala como lo pasó Ana los primeros años de su estancia en Francia, los primeros 23 años de su vida en Francia, y después salir victoriosa de una manera tan elegante, vamos a decir, sin disparar un arma. Así, y sin quererlo y sin pensarlo, nos plantamos en el año 1642. Ana tiene ya unos 41 años, más o menos, 41 o 40 años. Porque recordad que ella nació en 1601 con el siglo. Ese año fallecen 3 personas a la vez que habían producido mucho dolor a Ana desde que había sido una joven adolescente. Una de ellas, la reina madre María de Medici. Os he dicho que durante una etapa estuvo en la corte, pero que después
al final se marchó al exilio. Bueno, la expulsó de Francia su hijo. Y así es, ella falleció en Colonna en ese año de 1642. Luego, Armand Duplessis, el cardenal Richelieu, también falleció en 1642, dejando el puesto de ministro del rey prácticamente vacío y sin nadie que fuese capaz de llenarlo. Mientras que su majestad, Luis XIII de Francia, murió relativamente joven en mayo de 1643. Cuentan que en su lecho de muerte hizo llamar a Ana, que Ana se presentó ante él y que por fin los esposos pudieron reconciliarse de una manera oficial. Cuentan que Luis le pidió que le abrazase, pidió a Ana abrazarle y le dijo: «Perdonadme por no haber vivido bien con vos». Unas palabras elegantes, unas palabras, digamos, de consuelo. Pero no buscaban firmar la paz definitiva con Ana, puesto que, vamos a tener en cuenta una cosa, Luis XIII murió cuando el pequeño Luis, futuro Luis XIV, tenía 5 años de edad. En ese momento, el pequeño Luis no podía gobernar, por lo que necesitarían de una regencia. Lo más obvio habría sido que la reina, tal y como había hecho la madre de Luis XIII con él, María de Medici, se ocupara de la tarea de gobierno. Pero, sin embargo, Luis no quiso que Ana se quedase con la regencia y se ocupó de limitar la autoridad de la reina, de su esposa, en el testamento. Lo dejó por escrito, es increíble. Os lo voy a explicar detalladamente porque si no vais a pensar que me estoy contradiciendo. Vamos a ver. Luis XIII le otorgó a Ana la regencia en su testamento. No podía negárselo, ella era la madre del rey. Pero lo hizo poniendo fuertes limitaciones y condiciones. Ana debía de gobernar junto a un consejo formado por figuras como su cuñado, Gastón de Orleans. ¿Recordáis ese hermano que habían acusado en el pasado de intentar casarse con Ana y de destronar a Luis? Pues ese iba a ser el encargado de asesorar a Ana durante la regencia. Y además también se incluía dentro de este consejo de gobierno al príncipe de Condé. Con lo cual, con estos dos grandísimos nobles pisoteando las intenciones de gobierno de Ana, la reina, a la hora de la verdad, no tenía ninguna posibilidad de ejercer su autoridad, porque la mayor parte de la gente seguía viéndola como la extranjera, la española de la familia que vivía con ellos. Pero Ana, a diferencia de otras reinas, no se iba a dejar intimidar y decidió tomar el toro por los cuernos. Los pasos que siguió Ana para quedarse con la regencia de su hijo y apartar a su cuñado y al príncipe de Condé de forma definitiva fueron dignos de una novela, pero de una heroína de novela estilo Dumas, no Los Tres Mosqueteros, sino La Guerra de las Damas. Otra novela buenísima que os recomiendo totalmente, aunque no sé si os he dicho bien el título, os lo voy a intentar dejar en la caja de información. Veréis, Ana fue aconsejada por el obispo de Beauvais para redactar una declaración. En esta declaración ella aseguraba que había firmado el decreto de su esposo, el decreto donde aceptaba su testamento y todo lo que él había dispuesto bajo intimidación, preparando así el terreno para anular legalmente todos los detalles del testamento de Luis una vez que él estuviese muerto de verdad. Fijaos, atentos al dato, la intimidación ya era un motivo para anular contratos, para anular testamentos y para anular pactos. Y luego estuvo la alianza con el Parlamento. Y antes de que me saltéis todos a la yugular para decirme que Francia en este momento del siglo XVII no tenía un parlamento como tal, como podían tenerlo los ingleses con su Cámara de los Lores y de los Nobles, sino que lo que tenía eran los estados generales que aglutinaban a los representantes de las clases sociales de los estamentos y que solamente se convocaban cuando el rey decía, os voy a pedir un segundito para aclarar esto. Sí, Francia tenía esa institución, pero luego tenía el Parlamento, que no actuaba como lo que consideramos hoy. No era un órgano legislativo, sino que el Parlamento era un órgano judicial, compuesto por magistrados que eran propietarios de sus cargos, es decir, que no habían sido elegidos por el pueblo y que se ocupaban de llevar pues, los juicios y los temas legales, sobre todo de las más altas escalas. En este caso, 4 días después de morir Luis, Ana acudió al Parlamento para pedir que le permitiesen ejercer como reina de facto individual, reina regente sin añadidos, sin la intervención de Condé o del príncipe Gastón. ¿Qué ocurre?
que los magistrados se pusieron de su parte. Cuentan que fue porque la reina fue muy humilde al argumentar sus motivos para solicitar tal cosa y que, como ya había pasado otras veces, es decir, su propia suegra había sido la reina regente, pues no podían negarse tampoco a lo que dijese la madre del rey, porque es que la clave de todo el poder de Ana es que era la madre del nuevo rey. Así, logró que tanto Gastón como Condé renunciasen, terminasen pidiendo ellos mismos la regencia absoluta para Ana ante dicho parlamento. Es decir, Ana logró apañárselas para que esos hombres aceptasen que ella era la única reina y señora de Francia hasta que su hijo cumpliese la mayoría de edad. ¿Qué os parece esto, Aún así le pidieron a la reina que por favor no rompiese con todo lo que había hecho su esposo ni con todas las medidas de poder de su marido, y Ana cumplió a este respecto, cumplió haciendo algo que nadie se esperaba. Resulta que el puesto de Richelieu como ministro de Francia estaba sin cubrir, y pues mira por dónde había un hombre que había sido su pupilo, que había sido su alumno, y que parecía llamado a ocupar el puesto de Richelieu después de la muerte de éste. Ana decidió permitir a este hombre que efectivamente cumpliera con su cometido y que se convirtiese en su gran consejero, que trabajase como ministro de Francia y que se ocupase de dirigir el país. Ese hombre es conocido como Julio Mazzarino, el cardenal Mazzarino. Un hombre que llegó a la cúspide del poder después de toda una vida dedicada a la política. Los historiadores tienen muy claro que Mazzarino obtuvo el reconocimiento por parte de Richelieu y de toda la corte francesa gracias a toda su vida ejerciendo allí, a pesar de no ser francés de nacimiento, sino italiano. Pero lo que ya no está tan claro es cómo Ana de Austria no solo lo nombró ministro, no solo lo nombró su hombre de confianza, sino que además, de verdad, llevó a cabo toda una labor de cooperación con él durante muchos años, hasta que Luis XIV estuvo listo para gobernar. Algunos quieren ver en esto una posible amistad, otros puro interés, pero los más aficionados a la novela rosa prefieren ver una historia de amor entre una española y un italiano que eran vistos como extranjeros en Francia, pero que, por azares del destino, lograron llegar a la cima de todo el poder de Francia. Y desde luego, si hay algún episodio o una serie de episodios que hablen sobre la resistencia de esta cooperación entre la reina y el cardenal Mazzarino y de cómo ellos dos, junto con sus leales, consiguieron guardar la corona para Luis XIV, esos fueron los episodios conocidos como la Fronda. La Fronda fueron una serie de levantamientos civiles y militares que sacudieron Francia entre los años 1648, entre 5 o 6 años después de la muerte de Luis XIII, y 1653, poniendo en grave peligro la estabilidad de todo lo que Ana pretendía mantener para su hijo. Y mirad qué particular, pues el origen de la Fronda estaba precisamente en la guerra contra el país de Ana, en la guerra entre Francia y España. Llevaban ya muchos años peleándose, y las arcas del Estado estaban vacías debido a los gastos de esta guerra. Ahí hubo una presión de tipo fiscal, pues ya que no había dinero, tenían que sacarlo de alguna parte. Y para eso, tanto Ana como Mazzarino decidieron que lo mejor era recaudar impuestos. Ordenaron a uno de los aliados de Mazzarino, uno de sus protegidos, un italiano llamado Particelli Emeri, que impusiera nuevos tributos a los ciudadanos de París, quienes no estaban ni tan acostumbrados a pagar ni tan dispuestos como otras gentes, por lo que el Parlamento, el mismo Parlamento que había encumbrado a la reina, decidieron resistirse, liderados por figuras como Omer Talón, uno de sus miembros, que denunciaron la miseria del pueblo, la corrupción de la corte y también, ¿por qué no decirlo?, esa idea de que tanto Mazzarino como Ana no eran sino simples extranjeros, que no tenían nada que decir en los asuntos de Francia. Y mirad qué curioso porque Ana era española y a pesar del cariño que siempre tuvo por su país de nacimiento, no interrumpió la guerra. Tuvo la oportunidad de acabar con la guerra cuando Luis murió, pero sabía que si la terminaba, tal vez obligaría a que su hijo y el futuro que le esperaba a su hijo quedasen supeditados o quedasen por debajo de su familia de nacimiento. Es decir,
que tenía que elegir entre su hermano, el rey Felipe IV, y su hijo, Luis, el futuro Luis XIV. Y pues entre uno y otro decidió ponerse de parte de su hijo, del pequeño Luis. Así tenemos la primera fronda, provocada, como os he dicho, por los miembros del Parlamento, considerada como fronda parlamentaria y popular. Duró un año, no duró demasiado tiempo. Ana ordenó el arresto del magistrado Bruxelles, un hombre íntegro, se supone, y muy querido por el pueblo, y esto desató la fronda. París se llenó de barricadas y la multitud rodeó el palacio exigiendo su liberación. Mirad qué curioso, ya comenzamos con revoluciones con los franceses. Ante todo este peligro, Ana y sus hijos, sus dos pequeños, Luis y Felipe, y el cardenal Mazzarino, escaparon secretamente a Saint-Germain en plena noche de Reyes. Mirad, 5-6 de enero. Fue una huida precaria, rápida, sin muebles, sin ropa de abrigo, con el frío que hacía en enero, pero consiguieron salvar la vida. El Parlamento declaró que Mazzarino era un enemigo del Estado y después de 3 meses de asedio y hambre en París, por fin, los aliados de Mazzarino consiguieron intervenir y conseguir una paz, la paz de Rueil, una tregua temporal donde los nobles exigieron cargos y beneficios a cambio de permitir que la reina volviese a ocupar su puesto. Mirad qué curioso, a menudo, pocas veces piden paz mundial, siempre piden algo para ellos. Y así pasarían 1 año o 2 de tranquilidad hasta el 18 de enero de 1650. En ese momento, Ana, que estaba cansada de la condescendencia de uno de sus nobles, un hombre que había intentado, según el testamento de Luis, dirigirla durante su regencia, el príncipe de Condé, ordenó su arresto, junto a su hermano, un hombre apodado como Conti, y un pariente lejano de estos, Longueville, condenando a los 3 a ser arrestados y retenidos en el propio Palacio Real. Y esto, por supuesto, tuvo sus consecuencias. La esposa de Longueville, la duquesa de Longueville y el mariscal Turena, quien se había pasado al bando rebelde por amor a la duquesa de Chevreuse, es que la amiga de Ana se volvió muy intrigante, la antigua amiga de Ana se volvió muy intrigante y no siempre quiso apoyar a Ana en todo lo que ella hizo. Por lo que este grupito, que tenemos aquí formado por 3-4 nobles, decidieron escribir a España, escribir a la patria del hermano de Ana, para aliarse en contra de la reina, es decir, en contra de la hermana del rey de España. Mirad qué curioso. Ahí tuvimos el primer exilio de Mazzarino como resultado de esta conspiración. Para calmar los ánimos y ganar tiempo hasta la mayoría de edad de Luis, Mazzarino aceptó retirarse voluntariamente de Francia. Ana se quedó retenida, como entre comillas, rehén en París, siendo vigilada ahora no tanto por Condé, sino por otro aliado de Condé, por Gastón, el cuñado de Ana, el hermano del difunto Luis XIII. Una situación caótica. La peor pesadilla de Ana se había hecho real. Los 2 hombres que en un principio habían sido elegidos para controlarla terminaron por vigilarla definitivamente y habían apartado de ella a su gran amigo Mazzarino, pero afortunadamente a su hijo, al pequeño Luis, al cual adoraba y el cual la adoraba, le quedaba menos de un año para convertirse en rey. Y efectivamente, el 5 de septiembre de 1651, Luis XIV alcanzó la mayoría de edad, que en aquel momento eran 13 añitos, muy poquito, era muy pequeño. Y esto cambió totalmente las reglas del juego. Condé, el príncipe de Condé, se quedaría frustrado porque el rey no quería obedecerle y tampoco se ponía de su lado, por lo que terminaría abandonando París y uniéndose, mirad qué curioso, abiertamente al ejército español. Hubo tensiones, hubo una batalla, hubo debates. La batalla mencionada fue la batalla de Saint-Antoine, en julio de 1652. Damos otro salto de un año. Y fue el enfrentamiento final. Ocurrió en París. Y los aliados de uno y de otro se enfrentaron. Fue muy extraño porque en este caso apareció una mujer, la Gran Mademoiselle, hija de Gastón, es decir, la sobrina política de Ana, quien decidió salvar a Condé. Es extraño porque Condé se había unido al ejército español, pero sin embargo estaba aquí, o se uniría dentro de poco al ejército español, pero aquí estaba. Y hay un episodio muy romántico donde cuentan que esta dama le salvó de la muerte cuando las tropas del rey, las tropas leales a Luis y a Ana, intentaron atacarle.
Dicen que ella se atrevió a disparar 2 cañones desde la Bastilla. Pero a pesar de este heroico y bello momento, el final de la Fronda fue lo que fue. La población de París estaba harta de la violencia y de los ataques de Condé y terminaron aclamando el regreso del rey, es decir, aclamaron a Luis XIV y permitieron, además, que Mazzarino regresase, siendo llamado por Luis XIV y por la reina Ana, el febrero del año siguiente. La última resistencia de los miembros de la Fronda se aglutinó en la Guyena, en un territorio más al sur de Francia, donde tampoco aguantaron mucho tiempo, unos 6 meses, no, 4 meses, ni siquiera llegó a 6 meses. La Fronda, así como vino, se fue. Un enfrentamiento que podría parecer o recordar a las revoluciones que tendrían lugar más tarde, pero nada más lejos de la realidad. Fueron peleas entre nobles por y para conseguir el poder. De hecho, los protagonistas ya veis quiénes son, aquellos a los que Luis XIII, el padre de Luis XIV, había nombrado en su testamento para controlar a su esposa, la reina Ana. Lo que nunca entenderé es qué hacían los españoles ahí. Entiendo que intentar desestabilizar al reino de Francia contra el que seguían en guerra, y lo mejor que se les ocurrió pues fue divide y vencerás, dividir al bando de los franceses para atacarles. Tal vez sea despiadado por parte del rey Felipe IV de España, teniendo en cuenta que Ana era su hermana y que el rey de Francia, Luis XIV, era su sobrino, pero la política de la época es la política de la época. Y me podríais decir, bueno, Felipe IV jamás volvió a ver a Ana desde que ella se había marchado, cuando tenía 13 años y Felipe tenía 10. Eran 2 niños que se iban a conocer ahora. Pues os sorprenderá, porque el último acto de este podcast y de esta historia sobre Ana de Austria nos va a hablar precisamente de la reconciliación, del final de una guerra, el final de la guerra entre españoles y franceses y la estabilidad definitiva del reinado de su hijo, su último gran acto como reina, su último regalo a Luis XIV, el único niño que siempre estuvo a su lado, aunque bueno, sería un poco injusto decir esto teniendo en cuenta que Felipe, también llamado Philippe, el segundo hijo de Ana, también estuvo siempre de la mano de su madre. Pero si os parece, vamos a verlo. Ocurrió en el año 1660, en la isla de los Faisanes, el mismo lugar donde comenzó toda la historia de Ana como reina de Francia. En esta ocasión, sin embargo, no se hacía un pacto intercambiando princesas para, digamos que, afianzar las relaciones políticas. El objetivo era otro, poner fin a una guerra, la guerra entre España y Francia, esa guerra famosa que asoló toda la zona norte del país español. Llevaban 25 años de guerra en aquel momento, y esa guerra los estaba desangrando a todos. La monarquía de los Habsburgo estaba en mala situación a nivel financiero, una crisis galopante, temas de moneda, temas de vellón, moneda de mala calidad, pero de eso puedo hablaros otro día. También los franceses lo estaban pasando mal, ya veis la que se acababa de liar con la Fronda. No había manera, tenían que ponerle fin de alguna forma. Y al final encontraron el Tratado de los Pirineos, firmado el 7 de noviembre de 1659. Este tratado puso fin a las hostilidades y lo hacía a la clásica, como le habían enseñado a Ana en sus años como infanta de España, como solían hacer los Habsburgo desde tiempos inmemoriales. Deja que otros guerreen, deja que otros luchen. Tú, feliz Austria, cásate. Pactaron un matrimonio real entre María Teresa, la hija de Felipe IV, hermana del futuro rey Carlos II el hechizado, sobrina de Ana, por tanto, con el joven rey Luis, el futuro Luis XIV. Bueno, ya era Luis XIV. Ana fue la principal precursora de este matrimonio. Se dice que lo apoyó mucho y que incluso mantuvo correspondencia con la futura novia, con María Teresa, su sobrina, recordando, rememorando etapas más felices de su vida y ocupándose de que el recibimiento para el momento en el que esa princesa, esa infanta, entrase en Francia fuese mucho más agradable de lo que había sido el suyo años atrás. Después de décadas sin ver a su familia original, a su familia de nacimiento, Ana pudo reencontrarse con su hermano. Dicen que Felipe ya era un hombre mayor, pero que
se quedaron mirando mutuamente. Él estaba ya anciano y ella mostraba un porte lustroso, muy bella a pesar de lo mayor que era. Dicen que aunque Ana quiso besar a la manera francesa a su hermano, al rey Felipe, este, fiel a la elegante y austera sobriedad de los castellanos, no lo consintió y quiso mantener el protocolo todo el tiempo. Pero, eso no quita, eso no significaba que fuese a permitir que su hermana se arrodillase ante él, pues Ana también era una soberana. En vez de eso, el rey español la tomó en sus brazos y la abrazó. Se dice que los dos hermanos se echaron a llorar. Y lo que es más bonito, las palabras de Ana. Dicen que en determinado momento le dijo, hablando en español, en su idioma natal: «Espero que vuestra majestad me perdonará el haber sido una muy buena francesa, pues se lo debía al rey, a mi hijo y a Francia», dejando claro que a pesar de los años y a pesar de las dificultades, en todo momento Ana había sentido cariño y respeto por su patria y por su familia. Lo que pasa es que el deber llama y los Austrias se deben a su deber y a sus hijos. Es curioso porque en un principio se supone que Luis XIV no estuvo todo el tiempo en la ceremonia. Lo que ocurre es que Mazzarino trazó el plan, trazó las actividades para que Luis se acercase de incógnito a ver a su futura esposa y a ver a su tío, el rey. Y dicen que Felipe IV, que bueno, ya también estaba estudiado, todos los príncipes de la época lo estaban, en estas cosas del incógnito y del protocolo, es una manera de decir, vale, no está, pero todos saben que está. Pues dicen que se acercó a Ana y que le dijo: «Tengo un hermoso yerno, tendremos nietos». Lo daba por hecho, tendrían nietos y al mismo tiempo sobrinos nietos. Es curioso, cosas que ocurrían en la familia de los Habsburgo, porque al final Luis XIV también tenía por herencia materna ese toque propio de los Habsburgo, pero una herencia que se iba pasando en este caso de madres a hijas, o de madres a hijos, ya sabéis a lo que me refiero. También la infanta María Teresa, encantada de ver a su prometido y de verlo tan atractivo, pues se dejó aconsejar por la reina Ana, quien le prometió que la ayudaría cuando estuviese en Francia con ella. Y parece ser que así fue. Parece ser que María Teresa tuvo una transición mucho más pacífica de lo que había sido la de Ana años atrás. A pesar, por desgracia, como ya habréis escuchado en otros podcasts como el que dediqué a los escándalos de Versalles, que bueno, parece ser que Luis XIV tuvo muchas amantes en su vida y que ya en aquel momento estaba enamorado de otra dama de la nobleza, pero bueno, esos son detalles que Ana se esforzó por paliar, se esforzó en intentar convencer a su hijo de que, vale, podía gustarle otra, pero que le debía un respeto a la que iba a ser su esposa y que debía tratarla bien y que debía aceptarla y, si no la amaba, por lo menos quererla de una manera amable y familiar. Así, y con todo, al final de toda esta jornada, de toda esta firma del Tratado de los Pirineos y de todo el acuerdo en la isla de los Faisanes, se dice que los dos monarcas, Felipe IV de España y Luis XIV de Francia, se abrazan como amigos y como familiares que eran. Y así como curiosidad, también se dice que hicieron un alto y se pusieron a hablar otro rato entre ellos y que en esta ocasión hablaron íntegramente en español, por lo que se sabe que Luis XIV, si no hablaba español con la misma fluidez que un nativo, sí que lo había practicado a lo largo de su vida, teniendo a su madre como la principal profesora, pero también teniendo en su propio palacio, sus palacios, tapices representando personajes literarios como Don Quijote y Sancho Panza. Que podemos pensar qué culto, qué elegante, pero no nos equivoquemos, el libro de Cervantes es una historia de humor. Al final es eso lo que nos mueve a todos. Y con esto Ana se retiró después a Francia, ahora sí para nunca volver a ver a su hermano, y falleció un año después de este, el año 1666. Dicen que Ana falleció de un cáncer de pecho, que en aquel momento tenía otro nombre, quizá más sonoro, que hacía referencia a un bulto que se le habría podido ver en la mama o que al tacto los médicos podrían haberle notado. Atentos al nombre, Zaratán o Saratán. Muy sonoro y muy extraño, pero parece ser que en aquella época, aunque no sabían cómo tratarlo, ya relacionaban los bultos en el pecho de las mujeres en ciertas enfermedades. Ya detectaban que eso tenía que tener un nombre concreto.
hoy día lo llamamos, como os decía, cáncer de pecho o cáncer de mama. Así se apagó la luz de la reina Ana de Austria, la mujer que inspiró a Alejandro Dumas para escribir su novela inmortal, pero también la mujer que, se dice, inspiró, en compañía de Mazzarino, la forma de gobierno del rey Sol Luis XIV, una forma de gobierno mucho más centralizada, que controlaba mucho más a la nobleza y que dejaba al rey el respeto y la, fuerza, la autoridad que se supone debía de tener, puesto que a fin de cuentas, ¿qué había visto Ana a lo largo del matrimonio con Luis XIII? Conspiraciones aquí y allá y un rey que no se enteraba de nada. Pues ella parece ser que quiso que su hijo no corriese la misma suerte. ¿Lo consiguió? Parece ser que sí, pero a largo plazo, a muy largo plazo, ese mismo sistema, que como suele ocurrir se va pervirtiendo con el tiempo, pierde su razón de ser o tiene que evolucionar a la fuerza, provocaría cosas mucho más duras a la familia real francesa. Pero eso, como ya sabéis, es otra historia. Y os remito a escuchar el programa de María Antonieta. Así que, dicho esto, llegamos al final. Muchas gracias por haber estado aquí. Espero que no os hayáis aburrido, que hayáis disfrutado del programa y que, hayáis aprendido un poquito más sobre la figura de Ana de Austria, pero también sobre los Austrias y también sobre los franceses, el rey Sol, su origen y, por qué no decirlo, sobre los tres mosqueteros. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene aquí en Relatos de la Historia.